Centro de Noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana vamos a hablar de la vacunación. Yo siento que hace falta hacer unos ajustes. Y yo digo esto con todo respeto, porque mi país, que es su país también, Honduras, tiene experiencia en vacunación. Este es uno de los países referentes en cuanto a cobertura de vacunación. Y de eso yo siempre me he sentido orgulloso, profundamente orgulloso. Por eso esta mañana debo tener respeto al programa ampliado de inmunizaciones que tiene años y décadas de aplicarnos la vacuna y de ser referente mundial sobre la aplicación de vacunas. Esas vacunas que le ponen a uno desde pequeño para mitigar enfermedades. Yo sé que usted recuerda, mi generación recuerda, cuando iban a nuestras escuelas a aplicarnos las vacunas, que generalmente se nos hacía un granito, y otras veces ese granito se infectaba más, sencillamente porque la costumbre allá en los años 70 y la poca educación que había en cuestiones de salubridad, yo lo debo decir, y en la higiene venía uno y con las manos sucias se rascaba el lugar donde le aplicaron la vacuna y luego se hacía una infección grande. Entonces, yo que reconozco mis limitaciones, vengo a tratar este tema con todo respeto, porque sé a quiénes voy a tener y lo que significa el programa ampliado de inmunizaciones en Honduras. Pero bueno, también debo reconocer que es distinto la vacunación que históricamente hemos tenido a esta vacunación contra la COVID-19, porque hay mucha demanda, porque las poblaciones que se van a vacunar diariamente son masivas. Pero igual surgen otros problemas, que es lo que más nos da que pensar, que hay centros de vacunación vacíos o semivacíos a determinadas horas. Y es ahí donde yo digo, deben haber algunos ajustes, porque la gente se complica y me toca hoy, no me toca hoy, sí que con morbilidades pueden ir, no, que no pueden venir. Estos ajustes es a lo que me refiero. Estos ajustes son a los que me refiero. Y también yo estoy seguro que con la participación de ustedes, les pido que participen y que pregunten. Que participen y que pregunten a los invitados de esta mañana en el panel de Frente a Frente, para despejar dudas en torno a la vacunación contra la COVID. Voy a saludar aquí al vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Daniel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a todo el pueblo hondureño, muchas gracias por la invitación. Yo creo que tú, al igual que todos nosotros, estamos preocupados, ¿verdad?, por el avance de esta enfermedad. Bastante. Por el avance de esta enfermedad. Así es. Y yo se lo decía ayer, con todo respeto a la población, que tenemos que poner más de nuestra parte. Porque si esto sigue así, va a llegar el día que esta ciudad y ciudades importantes, bueno, todas las ciudades son importantes. Cuando yo digo importante me refiero a número de personas que viven en ellas, a la generación de riqueza que generan. Se puede paralizar por inercia, Daniel. Se puede paralizar por inercia. Yo sé las consecuencias que eso tiene. Pero bueno, por eso está Daniel Fortín, para hablar de eso y otras cosas más desde la perspectiva privada. Ya tengo ahí en pantalla a el presidente del Consejo de Inmunización Nacional, el doctor Renato Valenzuela,
y a la doctora Ida Berenice Molina, que es la directora del programa ampliado de inmunizaciones de la Secretaría de Salud. Hoy vamos a iniciar con la doctora. Vamos a iniciar con la doctora para que me haga así un resumen general, doctora, sobre la experiencia que le deja a usted esta vacunación contra la COVID-19 y las diferencias de lo que es vacunar para esas enfermedades históricas que el país ha sanado, y los ajustes que desde esa perspectiva autocrítica, que yo estoy seguro una profesional como usted tiene, nos puede relatar en función de ir corrigiendo las anomalías que pueden presentarse en una situación de emergencia como la que vivimos. Hoy, por ejemplo, he visto desde el lugar que partí, desde mi casa hasta aquí, las enormes filas que hay de vehículos y también de hondureños que llegan a pie para vacunarse. Así que me gustaría comenzar con eso, doctora Ida Berenice Molina, recordándole a la gente que usted va a estar solo un tiempito, porque en agenda tiene programado otras actividades que también son importantes. Buenos días. Bueno, fabuloso. Me dice la producción que va a estar todo el programa con nosotros. Fabuloso, para que le pregunten a la doctora Molina, al doctor Renato Valenzuela. Adelante, doctora. Sí, muy buenos días, licenciado Renato Álvarez, y a los funcionarios que tiene ahí en cabina, doctor Renato Valenzuela, de manera virtual, y a la población hondureña que escucha este programa de gran audiencia a nivel nacional. Bien, para poder hablar de la vacunación contra la COVID-19, primero tenemos que contextualizar que la vacunación debe visualizarse como una intervención adicional para el control de la pandemia. Tenemos que insistir en la población. La vacuna no va a detener la pandemia. Se requieren otras medidas adicionales, como el lavado de manos con agua y jabón, el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento físico, el evitar las aglomeraciones. Si usted tiene signos, síntomas, acuda de manera inmediata al centro de salud más cercano. Todas esas medidas son las que nos van a ayudar a contribuir a controlar la pandemia y a la par una fuerte campaña informativa y educativa a la población. Porque hemos observado que la población, algunos grupos que se han vacunado creen que ya están protegidos con una dosis, con 2 dosis. Ya sabemos, ya hay demasiada evidencia científica que nos demuestra que las vacunas son seguras, que son efectivas, pero que evitan las formas graves, no evitan el contagio, evitan que se llenen las salas de cuidados intensivos y evitan la mortalidad. Y no hay ninguna vacuna 100% efectiva. Y también quería comenzar también diciendo que no existe ninguna recomendación mundial que diga que hay que vacunar al 100% de la población. Que las recomendaciones están orientadas a que debemos proteger, y ahí quisiera que me permita ir mostrando algunas diapositivas que iré mostrando en el transcurso del programa, cuáles son esos grupos priorizados que debemos proteger. Y aquí mostrarles quién es el primer grupo, cuáles son los grupos, cómo se definen estos grupos priorizados para vacunar. Estos son los grupos que si se enferman van a requerir hospitalización, van a requerir una sala de cuidados intensivos y probablemente algunos de ellos van a morir. Y por eso se vuelven en los grupos priorizados. ¿Y quién ha recomendado estos grupos? Lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, pero con base a evidencia, con base al comportamiento epidemiológico de la COVID-19. Pero también en nuestro país tenemos un Consejo Consultivo Nacional de Inmunización. Y también tenemos un análisis y una caracterización epidemiológica que presentaban el día de ayer en este programa, que nos está diciendo cuál es el comportamiento en Honduras. ¿Es diferente al que se está dando en el resto del mundo o es similar? ¿Quiénes se están enfermando? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué ocupación tienen? ¿En qué municipios están? ¿En qué departamentos están? ¿En qué grupos de edad están? Y en función de ellos se han definido estos grupos priorizados para la vacunación. Número 1, los trabajadores de salud, públicos y no públicos. ¿Cuántos son en Honduras? Más de 97,000. ¿Y por qué los trabajadores de la salud? Porque ellos son los que pueden preservar que funcione el sistema de salud en el contexto de una pandemia. De ahí la importancia de proteger a este grupo.
y es el grupo que está en primera línea atendiendo a la población. Y no estamos hablando de los médicos, estamos hablando de todo el personal de salud, asistencial, administrativo, desde el conserje, el camillero, el cocinero, todo ese personal de salud, público y no público. Y el otro grupo prioritario a nivel mundial son los adultos de 60 y más años. Este es un grupo esencial para ser vacunado porque es el grupo que a nivel mundial, y en el caso particular de Honduras, es el grupo que está llenando las salas de cuidados intensivos, los hospitales, y son los grupos incluso donde ha habido la más alta tasa de mortalidad. En Honduras, para el año 2021, son más de 798,000 adultos de 60 y más años. Y hay un tercer grupo, que son las personas con alguna enfermedad crónica de base. Y inicialmente hablábamos de 18 a 59 años, porque solo teníamos vacunas desarrolladas para población de 18 a 59 años. Ahora ya tenemos una vacuna contra la COVID-19, que es la vacuna de Pfizer, que la podemos aplicar a partir de los 12 años. Por tanto, este grupo se va a ampliar de 12 a 59 años. ¿Cuál es el número estimado que tenemos? Probablemente son más de 450,000 personas con enfermedades crónicas. Este número no lo hemos definido de manera arbitraria. Lo hemos definido con base a la experiencia de más de 20 campañas de vacunación contra la influenza estacional anual, donde vacunamos enfermos crónicos. Y hay que recordar que dentro del grupo de adultos mayores hay un gran porcentaje de estos adultos mayores con enfermedades crónicas. Por tanto, estamos hablando que los enfermos crónicos cercanos, más de 450,000, si consideramos los que están dentro de los adultos mayores. Y hay otro grupo esencial en el contexto de esta pandemia, y son los trabajadores esenciales. Aunque tengamos a los trabajadores de salud laborando, aunque estemos protegiendo a los adultos mayores y a los enfermos crónicos, que son los que están llenando los hospitales, necesitamos preservar el funcionamiento del gobierno, de servicios esenciales básicos y también el desarrollo de la economía. Y de ahí la importancia de hacer acciones de vacunación paralelas, no solo de los trabajadores, no solo de los adultos, no solo de los enfermos crónicos, sino de los trabajadores esenciales. Si sumamos todos estos grupos, estamos hablando de más de 1.900.000 hondureños que son prioritarios, que son urgentes, que tengan su primera y su segunda dosis. Y luego entran otros grupos priorizados. Y eso dependerá, vacunar estos grupos depende de varios escenarios. Número uno, de disponibilidad de vacunas. No es que no quisiéramos vacunar a todos estos hondureños, los queremos vacunar y sabemos que hay demanda de la población y de múltiples grupos que quieren ser vacunados, pero la población tiene que comprender que tenemos que abordar primero la vacunación de estos grupos esenciales, de estos grupos prioritarios. Quisiera mostrar uno de los aspectos esenciales para poder proteger estos grupos es cuál es el acceso a la vacuna que está teniendo el país. El país ha iniciado la vacunación desde el 25 de febrero del año 2021 y lo ha hecho en función del acceso limitado que ha tenido a la vacuna al inicio del mes de febrero. Iniciamos vacunando trabajadores de salud, seguimos vacunando trabajadores de salud en la segunda campaña, en la tercera campaña, en la cuarta, y todas las campañas siempre habrá vacunación de los trabajadores de salud. Pero en resumen, el país ha recibido desde el mes de febrero hasta el mes de junio más de 2.6 millones de dosis de la vacuna contra la COVID a través de diferentes fuentes, donaciones, compras bilaterales, ya sea por la Secretaría de Salud o por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y programadas a recibir más de 365,000, ya que estas fueron recibidas el día de ayer. En total esperamos al mes de julio haber recibido más de 3 millones de dosis, que eso no implica 3 millones de hondureños vacunados, porque estas vacunas, el esquema es de 2 dosis, implicaría, de acuerdo al intervalo de dosis que hay entre la primera y la segunda dosis, tener más de 1.3 millones de hondureños vacunados. Y aquí es importante decirle a la población,
no se está guardando la vacuna. Claro, en este momento que recibimos 1.5 millones de vacunas contra la COVID-19 de Moderna, estamos reservando, y aquí están en el Almacén Nacional de Biológicos del programa, el 50% de esta vacuna para asegurar que todos los que se están vacunando en esta quinta reciban su segunda dosis en 28 días. Bien, hemos realizado 4 campañas de vacunación. La primera campaña que se realizó en el mes de febrero, con 5.000 dosis de Moderna. ¿Y cuál fue la cobertura de vacunación en esa campaña? Y estoy hablando de esto porque necesitamos mostrar que en cada campaña se hace una evaluación. Cada campaña de vacunación debe saber la población que implica un proceso de planificación. ¿Y eso qué involucra? Involucra saber a quiénes vamos a vacunar, dónde están, cuántos son, cuál es la estrategia que vamos a aplicar para vacunar ese grupo. ¿Lo vamos a ir a buscar a su casa? ¿Lo vamos a buscar en el sitio de trabajo? ¿Lo vamos a concentrar en un sitio público amplio? Todas las estrategias se analizan en función de los grupos que se van a proteger. ¿Cuál es la estrategia de comunicación para lograr que esa población comprenda que es importante recibir la primera y la segunda dosis? Todas esas intervenciones todas esas acciones forman parte de un plan. Cada campaña es un esfuerzo extraordinario que se realiza desde este nivel hasta el nivel local, que es el ejecutor, porque implica planificar, programar, distribuir vacunas, capacitar al personal. Cada vacuna tiene un lineamiento diferente, un esquema diferente, un intervalo diferente, una cadena de frío diferente. Y luego hay que ejecutar la actividad. Y en esa ejecución es que el personal se encuentra con algunas dificultades, pero para eso es el análisis diario. Cada día los equipos de vacunación, bajo la supervisión de los equipos regionales y municipales, realizan un análisis de cuántos vacunamos, por qué no vacunamos, qué limitantes tuvimos, cómo las superamos. Si no lográramos los resultados que tenemos y que les estoy mostrando ahora. Y luego es un proceso de evaluación nacional, de lecciones aprendidas, de recomendaciones para la mejora, porque usted lo decía al inicio, no es lo mismo vacunar en un programa sostenido con 20 vacunas, con enfermedades que la mayoría de ellas en nuestro país están controladas y otras eliminadas gracias a ese esfuerzo extraordinario del personal de salud, que vacunar en el contexto de una pandemia. Es totalmente diferente y eso lo tenemos desde el punto de vista técnico muy claro. Entonces, en la primera campaña se logró 100%. Todos los trabajadores de salud que se vacunaron en 10 hospitales del país, de las salas de cuidados intensivos, 8 de la Secretaría de Salud y 2 del Seguro Social, recibieron su primera dosis de Moderna y recibieron su segunda dosis. Luego se realizó la segunda campaña con la vacuna de AstraZeneca, 48.000 dosis. ¿A quiénes fue dirigida? A trabajadores de salud. 100% recibió la primera, pero solo logramos que el 94% recibiera la segunda. ¿Por qué? Algunos de ellos, muy pocos, tuvieron reacciones adversas, otros rechazaron la segunda dosis y por tanto no logramos proteger a ese 100% de trabajadores para que se aplicaran su segunda dosis. Y ¿fue eficiente esta campaña? Ambas han sido eficientes porque hemos logrado la línea que nosotros marcamos el 95% para demostrar si hay eficiencia o no en la prestación del servicio de vacunación. Luego tuvimos la tercera campaña. Fue dirigida a trabajadores de salud y aquí también se aplicó a trabajadores de salud también con 3.000 dosis de la vacuna de Sputnik que se aplicaron en 3 regiones de salud, las 2 metropolitanas y Olancho. Y acá logramos que todos esos trabajadores que recibieron su primera, más del 95% recibieran su segunda. Y todas estas 3 campañas, fueron dirigidas a trabajadores de salud. Y luego pasamos a la cuarta campaña que se realizó del 6 al 21 de mayo, pero que luego se amplió. Y aquí ya empezamos a vacunar no solo trabajadores de salud, los trabajadores de salud pendientes, personal que estaba, población de 60 años concentrada en asilo, población mayor de 75 años,
cuerpos de socorro, pacientes en diálisis, pacientes renales en diálisis y otros grupos de reactivación turística. ¿Cuáles fueron los resultados de esta cuarta campaña? Se lograron aplicar la totalidad de las primeras dosis programadas y se logró el 94% de la segunda dosis en esta campaña. ¿Y cuál es la situación de la vacunación en este momento en Honduras? Se han aplicado hasta el 4 de julio, desde el 25 de febrero, más de 915,000 dosis a nivel nacional de manera conjunta por el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la Secretaría de Salud. Pero también hay un pequeño número de dosis que están siendo aplicadas por otros grupos, específicamente personal de embajadas que han ellos traído su vacuna, que la Secretaría les ha facilitado todo el aspecto de trámite de autorización regulatoria, la capacitación, la papelería, el carnet, todo eso se les ha facilitado. Y la mayoría de las dosis aplicadas son primeras dosis. ¿Pero por qué son primeras dosis? ¿Y por qué es tan bajo el número de segundas dosis? Porque todavía no les correspondía la segunda dosis. La población que recibió en esta campaña, que fue en el mes de mayo, la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, le corresponde recibir la segunda dosis ahora en esta campaña, a partir del 6 de mayo. Por tanto, es hasta ahora cuando podemos empezar a ver que este número de segunda dosis debe incrementarse. Igual los que recibieron la vacuna de Pfizer, en esta quinta campaña al inicio, van a recibir su segunda dosis, van a comenzar a recibir a los 28 días. Igual los que están recibiendo la de Moderna van a recibir su segunda dosis. Pero esto es porque así está el esquema. Si bien es cierto, se amplió hasta los 3 meses, hemos dicho que el esquema de vacunación en un escenario de acceso limitado nos lleva a tomar decisiones basadas en evidencia científica. Todas las decisiones se toman basadas en evidencia, en recomendaciones de instituciones mundiales reconocidas. Por eso se amplió el intervalo hasta los 90 días. No estamos diciendo después de los 90, hasta los 90 días. Sin embargo, el país ya está teniendo acceso a vacunas. Hemos retornado al esquema original, al esquema inicial, con todas las vacunas, a excepción del tema de la vacuna de Sputnik. Esto hasta aquí. Y luego mostrarles cómo está la vacunación en las 20 regiones sanitarias de nuestro país. Y ahí mostrarles en este gráfico que primero se está vacunando en todo Honduras. ¿Se está vacunando más en unos departamentos, en unas regiones que en otros? Sí. ¿Por qué? Por 2 razones. Uno, estas son las 2 regiones metropolitanas. Son las 2 regiones que concentran el mayor número de hondureños. Pero son las 2 regiones que han presentado a lo largo de esta pandemia la mayor tasa de mortalidad, la mayor tasa de letalidad, la mayor tasa de incidencia. Y de ahí que estas 2 regiones son las que tienen el mayor número de dosis aplicadas. Y al inicio, con las campañas, nos estuvimos focalizando en la cuarta campaña en estas regiones. Y luego se ha ido ampliando, de acuerdo a la disponibilidad de vacuna, al resto de departamentos del país. Y pueden observar que Choluteca es uno de los departamentos también que sigue en el mayor número de dosis aplicadas. Cortés. Pero ¿por qué Choluteca? Van a decir, por Cortés estamos de acuerdo, tiene una alta incidencia y mortalidad. Igual Choluteca, pero ¿por qué Choluteca tiene más vacunas que Cortés? Porque aquí tuvimos la donación de vacuna del Salvador para el municipio de Choluteca. Y eso incrementó el número de población de hondureña vacunada en ese departamento. Y pueden observar, los municipios más pequeños son los que han tenido en población menor acceso a las vacunas, pero esta situación va a mejorar con esta quinta campaña, ya que la vacuna ha sido distribuida a nivel nacional. Decirles, y aquí quisiera detenerme, licenciado Álvarez, para después lograr continuar hablando sobre las estrategias de vacunación. Estos son los grupos que mostré al inicio, cómo estamos en Honduras protegiendo a los que más se mueren. Los trabajadores de salud hemos avanzado, pero no hemos completado el esquema de todos los trabajadores de salud. Esto se va a completar
con los trabajadores privados o los no públicos que van a ser vacunados a partir del día de hoy en las 2 regiones metropolitanas y desde el día viernes en otras regiones sanitarias. Pero ¿cómo estamos con los adultos mayores? De esos 798,000 hondureños, hemos vacunado a más del 30% hasta la fecha, hasta el día de ayer. Y enfermos crónicos, llevamos un número casi similar de un 35% que están siendo vacunados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los de 18 a 59, y por la Secretaría de Salud, como hemos escuchado en las campañas, iniciamos vacunando a los de 50 a 59 años con enfermedades crónicas. Y los trabajadores esenciales, ¿por qué estos trabajadores esenciales se tiene mayor cobertura que los enfermos crónicos y los adultos mayores? Porque el Instituto Hondureño de Seguridad Social adquirió vacunas y la mayoría de la población que ellos están protegiendo, después de proteger a adultos mayores y enfermos crónicos, son los trabajadores esenciales, empleados públicos, trabajadores del sistema médico de empresas, y por eso, entonces, ¿cuál debe ser la meta de la Secretaría de Salud, del Seguro Social? Lograr el 95% de cobertura en estos grupos, adultos mayores, enfermos crónicos, sin descuidar que a la par tenemos que tener un país funcionando y con la economía en desarrollo. Y los otros grupos tienen que esperar que logremos proteger estos grupos. Y aquí entra toda la población que está pidiendo vacuna, no porque no tiene un riesgo, sino porque el acceso de la vacuna lo estamos orientando a estos grupos prioritarios. Aquí me quería detener, licenciada, no sé si hay preguntas para luego poder compartir más información. Estoy seguro que estamos cargados de preguntas, Gabriela, porque miren, hoy lo que queremos justamente es esto, que nos expliquen todo el asunto de las vacunas y que el público, porque mucho público pasa llamando y mire, y puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿dónde me vacuno? Que ustedes pregunten para que tanto la directora de el PAI y la Berenice Molina como Renato Valenzuela, presidente del Consejo de Inmunización Nacional, respondan. Y aquí está también el representante empresarial Daniel Fortín, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que representa a la Cámara de Tegucigalpa en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Daniel, me decías que estás preocupado realmente por la situación actual de la COVID. Ya voy con el doctor Valenzuela en unos segunditos, por favor, mientras Gabrielita Andino prepara todas las preguntas para ellos. Daniel. Sí, definitivamente, en primer lugar quería felicitar a la doctora Berenice Molina. Nosotros con ella trabajamos juntos hace muchos años en programas financiados por USAID, en programas de vacunación. Conozco el profesionalismo de Berenice, es una extraordinaria profesional y no dudo de que la campaña de vacunación esté siendo muy eficaz porque conozco el profesionalismo y la dedicación que ella le pone a las cosas. Y eso lo conozco desde hace mucho tiempo, no voy a decir cuántos años porque van a deducir ahí de la edad de la doctora y la tuya. De la doctora, la mía no importa, ¿verdad? Pero realmente pues sí, es un profesional ejemplar. El programa de vacunación en sí, para mí, con las vacunas que han llegado, se ha manejado muy bien. O sea, a mi juicio ha sido exitoso con la cantidad de vacunas que ha llegado, la forma como se han ido administrando, cómo se han ido aplicando las vacunas. A mí me parece que ha sido muy bien. A mí con respecto a la vacunación me preocupa obviamente que vengan más rápido, más vacunas para poder inocular a más pobladores del país y además ponerle la segunda dosis a las personas que ya se pusieron la primera dosis lo más rápido posible. Urge. Sí. ¿Qué es lo que a mí me da miedo y qué es lo que a mí me tiene preocupado? En primer lugar, la infección o el contagio del SARS-CoV-2 o del COVID-19 no ha bajado. Ha ido en aumento, va en aumento, pero eso está pasando definitivamente porque no tenemos en el país
un sistema o una forma de cómo sistemáticamente estar recordándole a la población las medidas de bioseguridad, ejerciendo esas medidas de bioseguridad, recordando permanentemente el lavado de manos, el uso de las mascarillas, guardando el distanciamiento. Entonces, ¿qué pasa? Yo siento que la población está relajada. Pero La población se ha ido relajando y eso ha aumentado el contagio. Aparte de que para enfrentar el COVID-19, para enfrentar el SARS-CoV-2, desde marzo del año pasado hasta la fecha de hoy, no ha habido una campaña unificada de parte de todos los actores que deben estar en esa campaña. No ha habido una campaña unificada para combatir el SARS-CoV-2. ¿Por qué? En algunos casos egoísmo, en algunos casos si no fue idea mía, entonces no sirve, eso no sirve, pero no doy una solución a qué sirve, critico en aquel tiempo la hidroxicloroquina, pero no damos una alternativa, criticamos el uso de la ivermectina y no damos una alternativa, en otros países ha funcionado, entonces somos muy buenos para criticar, pero no aportamos una solución. Entonces yo creo que si combinado con la venida de las vacunas y la rápida inoculación de las personas, pero sentándonos en una mesa donde esté el Ministerio de Salud, donde esté el Colegio Médico, donde estén los infectólogos, donde esté la academia y donde de verdad digan, mire, esto es lo que hay que hacer, hay que probar a hacer las cosas. Nosotros, como ustedes lo saben, y yo he estado involucrado mucho en lo que es el tratamiento catracho aquí en Honduras, y ha funcionado en el sur de Texas extraordinariamente bien, aquí ha funcionado donde se ha aplicado, hay alguna gente que niega que lo aplique, pero lo aplican. Nosotros tenemos evidencia de que la receta es... Pero mira, catracho. vamos a entrar en una controversia con esos tratamientos, No, porque tú sabes que hasta los médicos están divididos con eso. Exactamente, entonces por eso Mira. digo yo, unifiquemos los criterios para que la gente no se siga contagiando, porque yo traje una lámina del triaje de Tegucigalpa, Sí. el triaje que tenemos con el COEP, la empresa privada, la Cámara de Comercio, la alcaldía, que está ahí, solo para que ustedes vean cómo han sido los contagios en estos momentos, ¿va? O sea, este tema, ustedes pueden ver aquí, de que en el año 2020 habían 37,000 pacientes, en el año 2021 llevamos 70,000. Imagínate. Ok, pacientes acumulados llevamos 107,000 atendidos. El día de ayer se hicieron 546 pruebas, 111 salieron positivas. Entonces, realmente a mí lo que me preocupa es que la gente se está infectando, pero la gente se está infectando, ¿por qué? Porque hemos bajado la guardia. Entonces, mi punto no es hablar de un tratamiento o de otro, es de que de alguna forma, juntos, los actores que necesiten estar juntos, hagan alguna intervención para que Mira, no nos sigamos contagiando. Lo que tú estás diciendo, se lo he escuchado a varios médicos, este es el momento. Si no nos hemos articulado como nación, como sociedad, durante toda la pandemia, este es el momento, este es el punto clave de un parteaguas para reoxigenar la estrategia contra la pandemia. La verdad, Renato, es que es tarde no hacer algo. O sea, si lo iniciamos a hacerlo hoy, salvamos muchas vidas de ahora en adelante. Pero si no lo hacemos y seguimos en la misma situación del pasado, estamos cometiendo un grave error. Hay otro tema también que con esto, un minuto nada más, nosotros necesitamos tener algún lugar donde puedan ir algunas personas contagiadas a resguardarse para no contaminar a sus familiares. Eso es clave de poderlo hacer, porque el hecho de que yo me contagie y esté en mi casa, hago que se contagien los demás. Tenemos que buscar alguna forma de poderlo hacer.
unos gratis, otros pagados. Y ahora mira, Daniel, no creo que haya hondureño que a esta altura de la pandemia no haya conocido información elemental de lavado de manos, de protección con mascarillas y de distanciamiento físico. Mira, hasta en el primer mundo, se utilizaron medidas coercitivas. Así es. Hasta ese mundo que tiene una mayor escolaridad que nosotros, se utilizaron medidas coercitivas para obligar a la gente a cumplir con las medidas de los funcionarios sanitarios. Hasta en el mundo más desarrollado. Yo creo que no es que no haya llegado a los oídos de la gente, que hay que lavarse las manos, que hay que tener distanciamiento, que hay que protegerse. No, es un nivel de indiferencia, de indiferencia enorme, yo diría de limitada escolaridad, para que asuman esa decisión tan liberal de no protegerse mucho. Pero bien, decíamos que el programa tiene hoy un objetivo, que es que la gente pregunte, porque hay gente inconforme, ¿no? Hay gente inconforme con la vacunación, que la gente pregunte por qué suceden las cosas. Y esto será después de la pausa comercial, donde ya interviene también el doctor Renato Valenzuela. Por favor, la pausa y ya regresamos. Tunota.com es tu lugar en el mundo digital y estos son titulares esta mañana. En recorrido por el mundo, tormenta Elsa avanza hacia Florida tras pasar por Cuba. Expertos de la Organización Mundial de la Salud se reúnen para intentar frenar una pandemia a 2 velocidades. El Papa Francisco se recupera bien, lee los periódicos y camina por el hospital. Aumenta a 28 el número de víctimas mortales tras derrumbe de edificio en Miami, Florida. Mueren 28 personas que viajaban en avión que se estrelló en la península de Kamchatka, en Rusia. Y bueno, últimos preparativos para el Festival Cinematográfico de Cannes. Deslizamiento de tierra en Japón deja 4 muertos y 64 desaparecidos. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Está cargando. ¿Y usted qué sugiere para hacer más eficaz la vacunación de la COVID-19? Ya tenemos varias participaciones en nuestras redes sociales. Ronnie Bulnes, a mi criterio deberíamos liberar la vacunación para cualquier edad arriba de los 18 años, siempre por citas, una vez se consigan las vacunas suficientes. Sean anotadas tanto por el doctor Renato Valenzuela como por la doctora Ida Berenice Molina, y que tengamos respuestas breves a todas estas preguntas para que la mayor cantidad de personas en toda la geografía nacional satisfaga sus inquietudes respecto a la vacunación, porque sí hay inquietudes en la población. Y muchas sugerencias también, licenciado Emilio Amador. La vacunación contra el COVID-19 no es igual a cualquier otra. En epidemia se necesita tomar un rol activo, no esperar a los pacientes en los centros de vacunación, vacunar a tercera edad, enfermos crónicos en sus casas, batallar desinformación de incluso médicos, ofrecer transporte gratis para vacunarse, ofrecer comida, incentivos a las personas, asegurarse de priorizar bien de acuerdo a la epidemiología nacional quiénes mueren más, quiénes son hospitalizados más, rasgos demográficos y respetables. Emilio seguramente ha leído bastante sobre los incentivos en Estados Unidos. ¿Tú recuerdas? Recuérdame algunos. Daban incluso, licenciados, cervezas, carneadas. ¿Verdad que hubo un lugar que hasta un purito de marihuana le daban a la gente? Sí, donde es legal. En Nueva York fue. Donde es legal. No, yo no digo que aquí regalemos marihuana. No, en Nueva York. No, allá es que es una sociedad liberal, muy liberal. Oye, está legalizada. Ahí está legal. En Nueva York está legalizada la marihuana. En Nueva York. Sí, California, a todos lados. A eso se refiere el señor Amador. Sí. Santiago Fernández pregunta, a mi papá le pusieron la primera dosis de AstraZeneca. Ya le toca, ya dijo la doctora, si se la pusieron en mayo, ya le toca, a partir de hoy ya puede ir a los lugares que están vacunando para la segunda dosis. Así es. También comenta Nevermore, dice cambiar a todas las autoridades de salud por personas con pensamientos de ayuda al prójimo sin distingo políticos, porque los de ahora solo piensan en qué van a conseguir después. Dice Luis López, ¿cuál programa? Aquí como siempre vacunan amigos, funcionarios. Además están vendiendo la vacuna bajo a 5,000 empiras. La gente se va a Estados Unidos porque aquí no hay.
También comentan contratar más personas capacitadas para su aplicación. He escuchado que en otros países están teniendo jornadas de vacunación en centros comerciales, aeropuertos y parques de diversión. La vacuna va a las personas, no lo contrario. Dice Adela Bautista, ¿por qué hacen un llamado en general cuando solo cuentan con un número de vacunas por día? Este sábado me toca la segunda dosis de AstraZeneca y con el temor de que me quede sin vacuna, porque vi como miles de colegas del área de la salud hicieron fila y no lograron Estamos vacunar. entrando al puntito clave de las inconformidades de la gente. Yo estoy seguro que ya en unos minutos, en efecto, así es, la doctora Berenice y el doctor Valenzuela van a responder a estas inquietudes del público. La vacuna debe ir a la gente, como en otras naciones. La vacuna debe ir a la gente. Ok. También nos comenta el licenciado Wilmer Aguilera, se dijo que antes de llegar la vacuna tenían el mejor programa de vacunación de la región, que tenían todo listo. Resultó falso. ¿Cuántos ancianos han devuelto a sus casas porque en el día se terminó la vacuna o los empleados tenían que salir a las 3 de la tarde? Se requiere más logística. También nos comenta... Punto importante el de Wilmer Aguilera. Punto importantísimo el de Wilmer Aguilera. Así es, licenciado, vamos a ver. Bueno, démosle ya a Renato Valenzuela y a Ida Berenice Molina que respondan, mientras usted prepara más preguntas. Comencemos, doctor Renato Valenzuela. A respuesta breve le sugiero con todo respeto. La gente dice, ¿por qué hacen una invitación general? Dice, si solo tienen 700 u 800 dosis en los centros de vacunación y hay gente que se queda sin vacunarse después de estar desde las 4 de la mañana haciendo fila. Y el otro punto que resalta es, llevemos las vacunas a los pueblos, a los barrios, a las aldeas. Así está pensando el hondureño. Adelante, doctor Valenzuela. Muy buenos días, Renato. Gracias por permitirnos nuevamente dirigirnos al pueblo hondureño para compartir experiencias, para compartir conocimientos y para recordar algunas recomendaciones. He escuchado la serie de comentarios que han hecho a través de la red los teleescuchas. Quiero decirles, la pandemia en Honduras nunca se ha detenido. La pandemia en Honduras cada día va más para arriba. Solo es de ver las gráficas que se presentan en algún momento. Hoy está peor que el mes de julio del año pasado, que fue el peor mes que tuvimos. Y va a seguir así si nuestro pueblo no sigue las medidas complementarias para poderse proteger. Si confía solo en las vacunas, esto va a ser un total fracaso. Y ya lo estamos viendo, algunos vacunados se han enfermado. Gracias a Dios no se han muerto, pero se han enfermado. Entonces, ya la doctora Ida Berenice Molina dio una amplia explicación cuál ha sido el proceso. Así como la enfermedad es dinámica, lo que fue hace unos 2, 3 días no lo es hoy, va cambiando. La vacunación también siempre es un proceso dinámico, especialmente cuando es una vacuna tan nueva, con poca experiencia a nivel mundial y por supuesto con poca experiencia a nivel local, con poca oferta a nivel mundial, con poca oferta a nivel local. Entonces, se dice, ¿por qué la vacuna no va al pueblo? Sí va y siempre ha ido. Lo que pasa es que hay desconocimiento en nuestra población. Tenemos, solo en el Distrito Central tenemos 9 centros vacunatorios ambulatorios, o sea, de a pata, hay que llegar a pie como se pueda. Y tenemos 3 centros vacunatorios en automóvil. Por lo tanto, tenemos 9 centros de vacunación. ¿Estamos haciendo llegar la vacuna al pueblo? Sí, la estamos haciendo llegar. Si quien hizo la pregunta cree que hacer llegar la vacuna es que vayamos de casa en casa, eso es imposible. Sí, en una epidemia estoy seguro que a eso se refirió la persona. Estoy seguro que a eso se refirió la persona. Tendríamos que tener tanto personal de salud, especialmente enfermeras auxiliares, que son las expertas en vacunar, para que vayan de casa en casa. No podríamos cumplir con las metas que tenemos, pero la vacuna sí está llegando al pueblo a través de eso. Estoy hablando de la región metropolitana,
cada región define, San Pedro Sula define en qué lugares, Choluteca en qué lugares, Comayagua, La Paz, Intibucá, en todos los lugares hay accesibilidad, pero no se le va a ir a poner a su casa. No tenemos personal suficiente para ir casa por casa a poner vacunas. Entonces, la vacuna está disponible siempre y cuando las personas estén atentas a la información que ustedes, los medios de comunicación, dan a través de la información que el programa ampliado de inmunización les ha dado. Se ha organizado por edades, se ha organizado por grupos de edades, se ha organizado por condiciones de trabajo. El grave problema es la indisciplina, que llegan el día que no les corresponde, que llegan el día que la edad no les toca, que llegan el día que ese grupo no le corresponde, y cada vacunatorio se provee de la suficiente vacuna para el grupo que se espera, pero si llega más gente de la que el grupo que se espera, por supuesto, muchas de las vacunas se nos van a terminar. Que el personal se va temprano. No, nuestro personal a veces trabaja hasta 6, 7 de la noche. Lo que pasa es que hay lugares que la cantidad de vacunas que se asignó para ese lugar es según la estadística que tenemos para esa zona, se terminó de vacunar, y si ya se terminaron las vacunas para el personal, para el público que se esperaba, ¿qué van a estar haciendo allí? Tienen que ir a descansar. Nuestro personal está trabajando sábado, el único día de descanso que tienen es el domingo, de allí trabajan de lunes a sábado todo el día. Esa es otra de las respuestas cortas que doy a una de las preguntas que se hizo. Y otras preguntas que hicieron ahí que creo que son rumores, no me voy a referir a ello porque nosotros trabajamos en base a evidencia, en base a pruebas, pero sí recomiendo que cada quien se vaya a vacunar cuando le corresponde. Hubo una pregunta, a mí me pusieron AstraZeneca en tal y tal momento, ¿cuándo me van a poner la segunda? Pues ya hoy empezamos a poner la segunda. Hoy se cumplen 2 meses de los primeros hondureños que se vacunaron el 6 de mayo con AstraZeneca. Como ya tenemos suficiente vacuna, tenemos la capacidad de garantizar que el 100% que se puso AstraZeneca a partir del 6 de mayo vaya al sitio donde se la pusieron. Pero hoy tienen que ir solo los que se pusieron el 6 de mayo. Pero con la indisciplina que tiene nuestro pueblo, que yo lo invito, sigan las normas, ayúdennos a administrar bien el proceso. Si hoy llegara uno que le toque el 8, alguien va a decir, ¿y por qué no se la pusieron? Ah, porque le está quitando la oportunidad a uno que le tocaba el 6. Hoy solo se van a vacunar los que se les pusieron el 6 con AstraZeneca, mañana los que se les puso el 7 de mayo, pasado mañana el 8, y así progresivamente para poder planificar, si no es un pandemonium, es implanificable. Eso es con AstraZeneca. Con Pfizer hace poco empezamos a vacunar. Ya la otra semana, si no me equivoco, les toca la segunda dosis a los de Pfizer. Tenemos las vacunas guardadas. Estamos cumpliendo la normativa que inicialmente definimos científicamente, sí. Lo que pasa que ante la inseguridad de que las vacunas no llegaran a tiempo, prolongamos la posibilidad del tiempo máximo de 3 meses. Pero siempre hemos dicho, si las vacunas llegan antes del tiempo máximo, el Ministerio de Salud tiene la capacidad en 3, 4 días de empezar a poner la vacuna. Y eso es lo que nos ha sucedido con AstraZeneca, ¿verdad? Y eso es lo que nos ha sucedido con Pfizer. Y paralelamente tenemos en este momento el proceso de vacunación con la vacuna Moderna. De 1.500.000 que nos dio el sistema COVAX, ¿verdad? Tenemos capacidad de ese millón vacunar mínimo a 750.000 personas, pero siguiendo un calendario. Ha sido ampliamente publicado el calendario, aquí lo podemos ver. Este calendario nos dice día por día. El día 1 de julio se vacunó a los de 70 años y más, debieron haber asistido,
pero si cualquiera de estos días nos llega uno de 70 años que se quedó rezagado, ¿lo van a vacunar? Sí, lo van a vacunar. El día 2 de julio se vacunó y se pidió que fueran los de 68 y 69 años. Si me llegaban otros menores de edad, no, porque entonces me alteran el calendario de vacunación. El día 3, que fue el domingo, el sábado, de 66 y 67, vámonos al día de hoy, 6 y 7, todos los que tengan 60 años de edad y más para arriba que se hayan quedado sin vacunar. Entonces, le pido al pueblo hondureño que seamos disciplinados. Ya lo dijo el licenciado Fortín, que el grave problema es que nos hemos relajado demasiado. Y entonces, que le llevemos la vacuna a la casa, no nos pidan, imposible. Cada quien tiene que luchar por su propia salud, por su propio bienestar. La salud es un derecho, pero también es un deber. El deber que nosotros contribuyamos a conservarla y a tomar las medidas que nos permitan que esa conservación se permita. Nos vienen días difíciles con esta epidemia, no a nosotros, es a todo el mundo está en este momento en alerta y todo el mundo está viendo qué va a suceder con estas, voy a hablar en el lenguaje popular, en estas variantes, en estos cambios del virus original que se ha ido haciendo más contagioso. ¿Cómo podría decir? Que se disemina más rápidamente, en menor tiempo posible, y que si toca a personas que tienen factores que lo pueden agravar, lo va a agravar. Entonces, debemos vacunar lo más rápido posible, sí, eso lo sabemos hace tiempo, pero póngame a usted a repartir pan y no me dé el pan, entonces eso es lo que nos ha sucedido. Podemos vacunar nosotros rápidamente en el país, tenemos capacidad, ha habido campañas de vacunación que en un mes hemos vacunado a 2 millones de hondureños. En este mes de julio, si logramos poner todas estas vacunas, van a quedar con 2 dosis de vacunados, prácticamente el 20% de la población susceptible. En Honduras decimos que somos 9 millones. Yo digo que no somos 9 millones. 8 millones en Honduras y 1 millón en el extranjero. Entonces hablemos de 8 millones. De esos 8 millones hay que quitarle los menores de 18 años, que es como el 40%. Hay que quitar a las embarazadas. Realmente lo que debemos vacunar son como 6 millones. Y ya la doctora Aida Berenice Molina dijo que vamos a vacunar más o menos con 2 dosis, un poco más de 1.300.000 o 1.500.000, que es 1.500.000 de 6 millones, la cuarta parte. Tendríamos vacunado a finales del mes de julio la cuarta parte del pueblo hondureño. Pero para que realmente detengamos el avance, no es que la vamos a eliminar, que el pueblo hondureño le quede claro, como está haciendo Japón, aprender a vivir con la COVID, pero aprender a vivir con la COVID no es andar en esos relajos de los mercados, de las ventas en la calle, de reuniones personales en grandes grupos, de haberse olvidado de la mascarilla. Yo me quité la mascarilla para que me pudieran escuchar, pero la mascarilla permanentemente está en mi poder, permanentemente está en mi cara en cada vez que yo tengo que salir fuera de mi casa. Eso es lo que puedo agregar, Renato, en este momento, pero contestaría más preguntas e inquietudes de las que hay infinidad de preguntas, hay infinidad de preguntas. A mí me encantaría que aquí aplicaran la vacuna como en Estados Unidos, en las playas, que en las farmacias, que en los supermercados, pero, es decir, tengo información elemental de que para esto requerir de mucha infraestructura y personal.
para andar en todos lados vacunando. Bueno, y no, desgraciadamente no aquí solo eso, siempre ¿verdad? nos dicen que no tienen los recursos y que por lo tanto no pueden contratar más personal de enfermería o médicos para andar vacunando. Bueno, definitivamente no es eso, o sea, definitivamente es que no tenemos la suficiente cantidad de vacunas. O sea, si tuviéramos la cantidad de vacunas Se suma suficiente, ese factor. pues haríamos el esfuerzo y como dicen los doctores, estaría abierto más tiempo todos esos centros de vacunación que hay. El tema es de que sí ha habido un orden en la vacunación, ha habido alguna secuencia que se ha manejado. Lo que pasa es que hace falta enviar alguna información, porque digamos la gente con comorbilidades, la gente con enfermedades base, llega, y obviamente aquí pues la gente puede llegar y decir que tiene una enfermedad base y no tenerla, pero esa parte de que yo llegue con una receta de un doctor, que yo llegue con un papelito, que llegue con mi medicina, que llegue con algo o con alguna evidencia de que yo tengo una comorbilidad, pues me deberían de poner la vacuna. A veces cuando hay vacunas en algunos lugares y no hay gente, a través del WhatsApp ahorita ya todo el mundo se da cuenta, solo es de avisar, miren, en tal lugar hay vacunas que están sobrando, los primeros que lleguen que se la pongan. El tema de lo que habló el doctor Valenzuela es muy importante, que se estén guardando las segundas dosis. Está claro, definitivamente, claro. Porque con el Sputnik nos pasó de que no se pudo. Con la Moderna la Moderna es la que mandó Biden hace poquito. 1.500.000 y guardaron la mitad. Y se está guardando la segunda dosis. Y si vienen más modernas, pues entonces, como dijo el doctor, le ponen más rápido la segunda dosis a... Seguiremos escuchando las preguntas del público. Esa es la razón del programa hoy. Escuchar al público que plantee sus inquietudes en torno al asunto de la vacunación. Después de la pausa. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes, Renato, que expliquen cómo es posible que estén vacunando a delincuentes en los centros penales y no a personas que se ganan la vida honradamente, que salen a trabajar todos los días para mantener a su familia exponiéndose al contagio. Los que están presos, en su mayoría delincuentes, ya perdieron todos los derechos civiles. ¿Será que tienen más derechos que los que estamos? Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, es que ahí está. Los que están presos, en su mayoría delincuentes, ya perdieron todos los derechos civiles. ¿Será que tienen más derechos de los que estamos de este lado? No es ser egoísta, es que hay que priorizar y reorganizarse. Vamos a ver. Pero mire, en materia de derechos humanos, los privados de libertad son gente que también debe ser atendida. Y ellos reciben visitas de sus padres, de sus hermanos. Por eso es que también se les prioriza. Ya se imagina una pandemia como la que tenemos masiva en una de esas cárceles de 2.000, 3.000 personas. Es un foco de infección tremendo. Por favor, apresuremos las preguntas e inquietudes del público. Lupita Mejía, buenos días. ¿Podrán aplicar la segunda dosis en 21 días? Ejemplo, se vacunó el 21 de junio, el 19 de julio corresponde la segunda dosis, o tendrá que esperar los 3 meses para la cita. Tengo entendido que se aplica la segunda dosis a los 21 días. Agradeceré la aclaración, pero no nos dice qué vacuna. ¿Cuál es el intervalo? Así, rápidamente, doctora Berenice Molina, ¿cuál es el intervalo en este momento? Sí. La vacuna COVID de Pfizer, me imagino que a eso se refiere la televidente, es de 21 a 28 días. El país está aplicando 28 días. Y ahí sí se va a aplicar. ¿Y Moderna? Pfizer. ¿Y Moderna? Moderna se está aplicando a los 28 días, AstraZeneca a los 2 meses, o sea, 8 semanas, la Secretaría de Salud, y 3 meses el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Muy bien, queda claro. Estas que se están aplicando de Moderna, 28 días. 28. La Pfizer 28 también. Estas que se están aplicando en este momento. Por favor, Gabriela. Para Flores, lo que hace falta es poner la vacuna en cantidades grandes por toda Honduras, escuela, colegios, clínicas, hospitales, centros de convenciones, pero la realidad es que la cantidad de vacunas es raquítica, no hacen falta 3 dedos de frente. Salud. Ahí está el problema, Fares. Eva Luna Oliva, los descentralizados sí vamos casa a casa, aclara. Jenny Valerio, ¿cuándo van a vacunar a las personas menores de 50 con enfermedades de base? ¿Cuándo será esto, doctora Berenice? Sí, yo mostraba, licenciado Renato, estamos protegiendo a los más vulnerables en este momento, mayores de 60 años, crónicos
de 50 a 59 años en algunas regiones y de 55 a 59 años en otras, y de acuerdo a disponibilidad de vacunas vamos a ir bajando la edad hasta llegar a los niños. Porque hay niños con problemas serios, con enfermedades crónicas, enfermedades base fuertes. No, claro, y de hecho hay algunos grupos especiales que se están vacunando. De hecho, esta semana va a ser vacunado el grupo de pacientes diabéticos, insulino dependientes, de 12 años en adelante, y así otro grupo de VIH. O sea, son grupos que se están priorizando. La población tiene que entender que hay grupos priorizados y que la vacunación de Honduras no se puede medir por lo que está pasando en el Distrito Central. Cada región sanitaria tiene su estrategia, tiene sus tácticas de vacunación. Una televidente ya nos decía, en los municipios descentralizados, que son más de 100, ellos van con brigadas comunitarias casa a casa, pero no es la estrategia recomendada en este momento a nivel nacional. Hay 1.694 establecimientos en Honduras que ofrecen servicios de vacunación. ¿Están ofreciendo COVID todos los 1.694? No, pero más de 1.200 establecimientos están ofreciendo la vacuna COVID. Solo en regiones como Tegucigalpa, San Pedro Sula, se han establecido esos sitios grandes de vacunación. Sin embargo, la estrategia que el programa ha planteado es que la vacunación debe llegar a todos los establecimientos de salud. La limitante que hemos tenido es que muchas de estas vacunas nuevas son vacunas que tienen algunas indicaciones de que debe haber un personal médico para la respuesta a una reacción anafiláctica. Y eso ha limitado que se lleve incluso casa a casa en algunos sitios, pero el personal de salud está siguiendo el lineamiento. En todos los sitios se están vigilando los eventos adversos. Aquí escuchamos, dice, está vacío tal sitio aquí en Tegucigalpa. No está vacío, ábranlo a toda la población porque se va a dañar la vacuna. No es cierto, la vacuna no se va a dañar, ni Pfizer, ni Moderna, ni AstraZeneca. Dura 31 días en refrigeración. La única vacuna delicada su manejo es la vacuna de Sputnik V, pero de ahí las otras no hay ningún problema. Y entonces, en Tegucigalpa, ya lo decía el doctor Renato, no es que están vacíos los sitios. La región, además de estar vacunando en todos esos sitios, está vacunando grupos especiales en sus sitios de trabajo, en sus sitios donde están concentrados. La vacunación continúa. La región metropolitana está vacunando un promedio de 8.000 a 9.000 personas por día en todos esos sitios. Entonces, realmente no es que no está vacunando, o que miran, o escuchamos mensajes por las redes que dicen, está vacío la Católica, váyanse todos allá a vacunar. No, eso es incorrecto. Bueno, y miren, y les tengo en medio de esta complejidad de pandemia, les tengo una grata noticia, y me alegro y me satisface profundamente. Hace algunos días Salvador Moncada, Manuel Sierra, Tito Alvarado, Efraín Bu llamaban a formar un consejo especial, pero para tomar decisiones estratégicas por el momento que vivimos contra la pandemia. Porque ellos decían, el grave problema que tenemos es falta de articulación, falta de liderazgo para manejar la pandemia. Hay un montón de cabezas tomando decisiones, cada uno por su lado. Necesitamos esos expertos reunidos. Y les digo algo, yo sé que Renato Valenzuela es profesional de la medicina y de Berenice, y hacen lo que pueden en su campo. Y la Berenice tiene una imagen de mucha experiencia en la vacunación, que se lo ha escuchado a la Organización Panamericana de la Salud. Pero en la pandemia son muchas aristas: vacunación, estrategias para esto, estrategias para aquello, para lo otro. Y hoy ese llamado de los profesionales ha tenido resultados. Hoy es la primera reunión de la academia. Daniel. UNITEC, la academia, infectólogos, Ministerio de Salud y Colegio Médico. Me agrada la presencia del Colegio Médico. O sea, realmente... Me agrada la presencia del Colegio Médico. Es fundamental que el Colegio Médico esté integrado en la toma de decisiones. Renato, realmente hay que darle gracias a Dios de que se puedan juntar, de que puedan unir conocimientos, trazar una meta para combatir el COVID. Y como dije hace un rato, o sea, debió haber sido ayer,
pero es mejor que sea hoy y no mañana. Mira. O sea, gracias a Dios lo están haciendo y ojalá que tengan pues toda la gracia de Dios para poder entrar en el mejor de los caminos para llegar a poder parar un poquito. Y si construyen, si conforman ese consejo especial, qué bien, pero con poder para tomar decisiones. Mira, bueno, tengo entendido de que a este grupo le van a dar el más amplio poder para que de ahí salga el protocolo que se debe seguir en cómo combatir el COVID en todas sus facetas. O sea, lo que ellos decidan que van a hacer es lo que el país va a hacer. Y a eso nos hemos referido en estos últimos días, ha faltado liderazgo. Me dicen, sí, pero ha faltado liderazgo porque no quieren ceder el liderazgo. Desde ahí arriba, desde la presidencial, dice, quieren controlar todo, que el ministro del Exterior sepa más y tenga más influencia que la propia ministra, que tenga más influencia que el otro. Entonces, por eso es que también ellos clamaban, articulación, Estado de Honduras, articulémonos, hagan un consejo especial con poderes suficientes para tomar decisiones fundamentales en torno a reoxigenar la estrategia contra la pandemia. Y hoy es la primera reunión, y me agrada que vaya el colegio médico, es fundamental. No puede estar divorciado el colegio médico del Estado de Honduras en este momento de pandemia. No puede estarlo, y si no es con el Estado de Honduras, no puede estar divorciado por amor a Honduras de las estrategias para reducir la pandemia, el impacto de la pandemia. Son nuestros médicos agremiados, por eso me agrada que estén presentes en esta reunión y ojalá que tengamos buenas noticias a partir de las 5 de la tarde cuando se reúnan. Dame más mensajes, por favor, Gabrielita, para los doctores Valenzuela e Ida Berenice. Lorena, licenciado, está activada. Lorena, ¿tiene varias consultas, licenciado? Léelas. Si bueno, ya van a nos aparecer comenta, las letras buenos días, replantear el sistema de vacunación con las siguientes preguntas. ¿Quiénes son los que propagan más la enfermedad? Condición también económica, social y políticas que dificulta llegar a los centros de vacunación. ¿Por qué no aprovechar la vacuna? Y a quien hace el esfuerzo llega a los centros de vacunación a vacunarse. Esto para evitar desmoralizar a las personas y evitar que después ni siquiera lleguen a vacunarse y así llegar a la inmunidad de rebaño. ¿Por qué pedir requisitos para vacunarse si la enfermedad no pide requisitos para entrar a nosotros? Rótulos, afiches, además de la información por medios de comunicación masivos, por todas partes con información para toda la gente. Se comprenden más las preguntas cuando el mensaje aparece. Activa por favor esa tableta para que aparezca el mensaje. No está activada porque no llega el mensaje arriba. Reactívala entonces. Vamos a la pausa y volvemos. Hoy sí activos, Freddy Lorenzo Betancourt tiene salud, la capacidad de cuidar el estado. ¿Cuánto a grados centígrados del almacenamiento de la vacuna? ¿Vendrá la nueva dosis de la Sputnik? ¿Por qué alargan tanto el tiempo entre una y segunda dosis? Eso no es correcto, ya lo dijeron sus fabricantes. Bueno, ya esto ya lo respondió la doctora Molina, ¿verdad? Ya se han reducido los intervalos a 21 días. Jorge Valladares, buenos días, tengo 53 años, no tengo enfermedad de base. ¿Cuándo van a vacunar a estas personas de estas edades? Me pregunto. Tengo entendido que ya las estaban vacunando en algunos puntos. Espérate, ¿qué dice? Tiene 53 años, no tiene enfermedad de base. ¿Y cuándo van a vacunar a esas personas de esas edades? Cuando terminen con los que tienen enfermedad de base, con los más, la persona de más edad. Así es. Doctora, si quiere usted responda así brevemente a esa, de Valladares. Sí, correcto. A nivel nacional, en este momento, estamos vacunando a personas de 55 a 59 años con enfermedades crónicas o de base, y en el caso de la región metropolitana del Distrito Central, el día de hoy se abre la vacunación a mayores de 55 años, tengan o no tengan alguna enfermedad crónica, y se van a vacunar crónicos únicamente de 50 a 54 años. Y eso es lo que le mencionaba, esas son las decisiones que se toman día a día en función de la demanda. Así que el llamado a los capitalinos, si tienen más de 55 años, tenga o no tenga una enfermedad crónica, puede ir a cualquiera de los sitios de vacunación.
Y solo los de 50 a 54 años con enfermedades crónicas se les va a pedir los requisitos establecidos. Ok, muy bien. Seguí, Gabriela, por favor. Así es. Nos comenta también Julio Martínez, ¿respetarán el tiempo que recomiendan las farmacéuticas como Pfizer, que es de 21 días? Ya nos aclaraba la doctora que sí. María Ángeles. Pero sí, perdón, Gabriela, aclararle al televidente que la recomendación mundial de la OMS del intervalo de la vacuna de Pfizer es 21 a 28 días. Sí. ¿Verdad? La farmacéutica recomienda 21 días, pero el intervalo va de 21 a 28 días y eso está pasando no solo en Honduras, en cualquier cantidad de países de Latinoamérica. Continuamos con sus consultas. María Ángeles Quesada, si las personas del grupo no llegan, pues bajen las edades para que otros que quieren tengan la oportunidad. Una recomendación. Bueno, insistimos, los que se nos mueren, los que llenan los hospitales, los que están en las salas de cuidados intensivos, son los grupos que tienen que ser nuestra prioridad. Más de 60 años y más, y pacientes con comorbilidad. De acuerdo a la disponibilidad de la vacuna, vamos a ir avanzando progresivamente. Gracias, doctora. Nos comenta también Michelle Venegas. Hola, Renato, mi esposo tiene 59 años y cuando quiere hacer cita no se le permite. Él es un paciente diabético, hipertenso y le urge ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Cómo podría hacer? Me imagino... Si vive en la capital, puede ir a cualquier sitio ahora con la edad que usted tiene, si es mayor de 55 años, pero no sé por qué quiere la AstraZeneca. La vacuna que le estamos ofreciendo ahora es Moderna. ¿Es la segunda dosis? ¿Segunda dosis? No. No, si es la segunda dosis, tiene que ver la cita que tiene en su carnet. Si la cita dice que tiene que ir hoy, tiene que ir hoy. Tiene que ver el carnet con la cita que tiene. Excelente. Nos comenta... Se está vacunando en los mismos sitios que recibió la primera dosis, está recibiendo la segunda dosis. Pero tiene que llevar su carnet y ver qué fecha tiene, porque si no ha cumplido los 2 meses, no se la van a aplicar. Pendiente entonces Michelle Venegas. Cristiana Vanegas, ¿qué es lo que se debe hacer con los adultos mayores que recibieron la Sputnik? ¿Deben comenzar con otra vacuna? Pregunta. La recomendación que se ha brindado es que tienen que esperar hasta dentro de 90 días. O sea, todas las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik tendrán que esperar hasta dentro de 90 días, que se espera que el gobierno logre la gestión del envío del componente 2. Y de no darse esa situación, ya el Consejo Consultivo, el doctor Renato puede ampliar, está revisando y analizando toda la evidencia científica mundial sobre ese tema. ¿Cuántos días llevamos nosotros con Sputnik, Gabriela? Llevamos más de un mes, sí. No, por eso, yo creo que el 21 teníamos que ponernos la segunda dosis, el 21 de junio, ¿verdad? Junio. 39 como 45 días. Nos falta el segundo Todavía tiempo, hay que esperar falta. el segundo tiempo para ponernos la segunda dosis. Bueno, sigamos cuidándonos durante ese tiempo, que es claro, muy importante, así es, para llegar a aplicarnos esa segunda dosis. Damián Luis, que el colegio médico organice los mecanismos de vacunación, no gente incompetente que tiene este gobierno y que renuncien desde el Ejecutivo porque andan dando palos de ciego y hacen perder el día a la gente. Alejandra Corrales, quiero saber si me vacuné en mayo con el Seguro Social, ¿puedo ir a ponerme el refuerzo de la AstraZeneca en esta campaña de salud pública? La respuesta es no. Si usted fue vacunado por el Seguro Social y le dieron un comprobante, usted tiene que ir en la fecha que el Seguro Social indicó, que fue 3 meses después de la primera dosis, porque el requisito que le van a pedir es el carnet de vacunación. Si no es el carnet que le entregó Salud, usted no va a recibir la segunda dosis en los puestos de vacunación que tiene la Secretaría. Bastante aclaración. También comenta Nelly Vargas, ¿a qué llamarán eficaz si los que se vacunaron con la Sputnik no pueden optar a la segunda dosis? Valiente eficacia, ironiza. pero ¿a quién se está refiriendo, Nelly? ¿A la pregunta? No, pues sí, está claro que ahí tenemos serios problemas con la Sputnik. Está clarísimo que los que nos aplicamos la Sputnik tenemos problemas por esa situación de que Rusia no está exportando como se espera la vacuna, ¿no? Y es licenciado Cecilio Medina, buen día, quiero saber cuántas vacunas han comprado o solo con las limosnas que nos han donado los países estamos, mientras se roban el presupuesto de las vacunas. ¿Cuántas se han comprado, doctora? Se han comprado, yo lo presenté en el gráfico, se han comprado más hasta la fecha, hemos recibido vacunas compradas, se han recibido a nivel nacional casi 513,000 dosis. Compradas compradas por el Estado de Honduras. Por el Estado de Honduras. De un total de...
513.670 dosis y en proceso de llegada 177.840. Las 5.000 que llegaron ayer de una ONG, ¿cuál es? ¿Qué ONG es? La vacuna de Pfizer de Fundaniquén, de la Fundación Hondureña del Niño Quemado. A esa fundación consiguió 5.000 Pfizer. 5.838 dosis. ¿Para la población en general o para los familiares de niños quemados o para niños quemados? No, para la población de grupos vulnerables de la población hondureña. Ah, ok. Y ahí es donde se están priorizando los niños con enfermedades crónicas, insulinodependientes y VIH. Muy bien. Continuamos, licenciado. Nos comenta también Joel Alcides, y los que nos vacunamos el 24 de junio por parte del seguro, ¿estará la segunda dosis para julio? Pregunto. Esperamos que así cumpla el Seguro Social, igual que se está haciendo con la Secretaría de Salud. Isa Murillo, los que fuimos vacunados con AstraZeneca por el Seguro Social en mayo, ¿podemos aplicarnos la segunda dosis en este mes? Ya explicó. Hay que esperarse hasta 3 meses, ¿no? Hasta 3 meses, que fue la cita que les dio el Seguro Social. Hasta 3 meses, no después de 3 meses, hasta 3 meses. Así es, licenciado, estar muy pendientes de su carnet. Marta Valladares, la terrible gripe española de 1918, ya a finales de 1919 desapareció la plaga. Aunque apareció en la guerra en 1914, contagió a todos los soldados y lo ocultaron. Se expandió en 1918, lo descubrieron los españoles, y ahí el por qué su nombre. Dios quiera desaparezca el COVID, Dios hace maravillas. Estos son algunos de los mensajes, licenciado, que nos llegan a Facebook y Twitter. Y con los cruces, ¿a qué conclusiones, si es que ya las tenemos, doctor Renato Valenzuela? ¿Ya tenemos alguna información adicional ante la carencia de algunas vacunas y los problemas que tiene al menos un país para producir estas vacunas? Hay indicios de que la Sputnik V se pueda combinar con las que han venido, con Moderna, con AstraZeneca, con Pfizer. Después de la pausa, Renato Valenzuela, y también aquí la presencia del vicepresidente del COEP, Daniel Fortín. Daniel es uno de los hombres más alegres en este momento con ese anuncio de que hoy se intentará que la sociedad hondureña participe, se involucra para conformar una comisión especial y que haya mayor articulación en las estrategias del manejo de la pandemia. A esta altura, con las variantes que se vuelven más contagiosas y letales, necesitamos reoxigenar las políticas o las estrategias contra esta pandemia. Así que vamos a la pausa, enseguida escucharemos también a Daniel Fortín. Tunota.com, tu lugar en el mundo digital, continúa presentándote titulares que hacen noticias en las últimas horas. En estas regiones de Honduras persistirán lluvias con mayor intensidad. Ingrese y entérese. La ONU saluda fallo histórico de culpabilidad contra coautor del asesinato de la hondureña Berta Cáceres. Niñez indígena y garífuna de Gracias a Dios y Colón reciben fortalecimiento en educación y alimentación. Proyecto carretero convertirá a Reserva en La Mosquitia en el segundo potrero de Latinoamérica. En Cabildos Abiertos rechazan la sede en el Atlántico de Honduras. Más noticias ingresando a tunota.com, columnas de interés, entretenimiento, todo lo encuentra en este diario digital. Con el cruce de vacunas, doctor, y nos está llamando la presidenta de la Cámara de Comercio de Intibucá, ya la vamos a tener. ¿Cómo vamos con el cruce de vacunas? ¿Hasta dónde llegan los estudios hechos por ustedes aquí en el país? Desde que se inventaron las vacunas, siempre existió la duda si se podían intercambiar marcas de vacunas cuando la vacuna necesitara más de una dosis. Al inicio siempre se dijo que no era posible, que hasta que se tuviera experiencia y hasta que se tuvieran datos científicos iba a ser posible. En este momento ninguna de las compañías productoras de las vacunas recomienda que se haga intercambiabilidad de vacunas, o sea que
si yo me vacuné con AstraZeneca, no me puedo poner la segunda dosis de Pfizer. Si me vacuné de Pfizer, no me puedo poner la segunda de AstraZeneca. Si me vacuné con Moderna, no me puedo poner la segunda de Pfizer o de AstraZeneca, etcétera. Están en este momento haciéndose los estudios, están en proceso. Y esta es una vacuna la más compleja que el ser humano ha inventado en los últimos 60, 70 años. Por lo tanto, no ha sido fácil. Lo ideal sería que se pudieran intercambiar, como ya han preguntado, si me puse de una marca, ¿me puedo poner la segunda de otra marca? La respuesta en este momento, no, por el hecho de que no sabemos qué pueda suceder. ¿Le va a aumentar los efectos colaterales o los efectos adversos? No sabemos. La respuesta inmune, o sea, los anticuerpos, las defensas que se van a formar en el organismo, ¿van a ser suficientes? ¿Van a ser bajos? ¿O la respuesta puede ser tan exagerada que nos dé reacciones alérgicas severas? No sabemos. Pero sí se están haciendo estudios en este momento y hay pequeños estudios de pequeños grupos que se han hecho, 2 en Inglaterra, por la Universidad de Oxford, hay uno en Alemania, en la ciudad de Hannover, ¿verdad? Y hay otro en Madrid, pero son tan pequeños que con esos estudios no se pueden sacar conclusiones. Entonces, la recomendación en este momento es que al pueblo hondureño, porque nos han hecho esa pregunta en diferentes medios de comunicación, y especialmente los que se pusieron la Sputnik, que se sienten desesperados, yo los invito a la paciencia, a la tranquilidad, no vayan a cometer un error con su propio cuerpo, que aunque haya que esperar de aquí a mediados de agosto, ¿verdad? Del 15 al 30 de agosto, esperamos que para esa fecha ya tengamos alguna respuesta. Lo ideal es que venga el segundo componente de la Sputnik y llegando en 3-4 días se les estaría avisando y se les aplica. Pero nosotros ya hemos estado leyendo información de la intercambiabilidad de diferentes tipos de vacunas. Lo que pasa es que no los puedo decir públicamente porque aún no hay resultados concluyentes que pueda yo transmitirlos al público y más bien pueda confundirlos, o algunas personas puedan dar como que ya es un hecho y que puedan ir a exigir que les pongan otro tipo de vacuna. Entonces, con todas las otras vacunas que ya dijo la doctora Ida Berenice Molina, no tenemos problema. Tenemos la doble dosis de Pfizer, tenemos la doble dosis de AstraZeneca, tenemos la doble dosis de Moderna, Johnson & Johnson no nos llegó a nosotros, y la Sputnik, que es la que nos ha dado problemas, no tenemos la segunda dosis, pero estamos en el estudio para ver si de aquí al 15 de agosto, que se cumplirían los 3 meses de los primeros vacunados que se vacunaron el 15 de mayo, ya tenemos más información, porque esto cambia todos los días. Bueno. Y tenemos que tengamos información científica segura para poderla transmitir al programa ampliado Correcto. de inmunizaciones y que se tome una decisión científica basada en evidencias. Y en este caso, si no se logra conseguir el componente 2, veremos cuál sería la vacuna que funcionaría mejor como segunda dosis cuando uno se ha aplicado la Sputnik 1. Que nadie vaya a empezar, que ya nos dimos cuenta que han habido algunas experiencias voluntarias que se han ido a poner la vacuna AstraZeneca mintiendo, diciendo que no están vacunados ante la desesperación. Ahí cada quien corre por su propio riesgo, porque nosotros como Consejo Asesor de Vacunas no recomendamos. El programa ampliado de inmunizaciones no recomienda esa práctica. Y que esperen que apenas tengamos información fiel, fidedigna, idealmente que nos llegue la segunda dosis. Si no llega, nosotros vamos a ser los primeros que, igual como estamos haciendo hoy, vamos a decir cuál es la vacuna recomendada, y esperamos que esa vacuna que pueda ser recomendada existe en el país en ese momento. Este mes es un mes
de intensa actividad de vacunación en el país, como nunca lo hemos tenido contra la COVID. Así que hay que aprovecharla, ¿verdad? Pero sigo insistiendo, estimado pueblo hondureño, seamos disciplinados, cumplamos con las fechas que se han dado. He oído varias preguntas, si a mí me pusieron la AstraZeneca en tal fecha, ¿me lo puedo poner? Si ahí en el carnet está la cita, vaya a la cita, las citas del Seguro Social están, las citas de la Secretaría de Salud están. Hay que ir en ese día, no hay que ir el día antes ni hay que ir el día después, porque nos entorpece el proceso de vacunación. Tenemos que ser ordenados. Número uno, vamos a evitar aglomeraciones. Sí, pero doctor, debemos decir que también hubo modificaciones en el camino por la tardanza de la llegada de algunas vacunas. Ustedes mismos modificaron los calendarios entonces para la segunda dosis. En el carnet decía una fecha y ya luego lo modificaron porque no estaban llegando las vacunas y ahí se confundió la gente. De ahí ha surgido bastante confusión. A eso es que vamos, Renato, de que en el tema de la vacunación, o sea, esas son de las críticas que sí se le han hecho al tema de vacunación, de que no se guardaron las segundas dosis como se debieron haber guardado y se empezaron a vacunar a todas las personas y se confió. Porque ese error no se debe seguir cometiendo. Mira, en algunos casos, yo entiendo la preocupación. En algunos casos, licenciado Renato, yo quisiera aclarar, permítanme. Mire, no es correcto eso que han dicho, permítanme. Mire, con la vacuna de AstraZeneca, porque no es error. Quiero aclarar después que la doctora aclare, no es error, señor Fortín, no es error, para que no le transmitamos al pueblo incapacidad del PAI e incapacidad de los asesores. Ese no es error, ya se le va a explicar. No, mire, yo no estoy diciendo, vamos a ser claros. Permítame, doctora. Deja que termine. Sí, solo aclarar, mire, la vacuna de AstraZeneca, hablemos de AstraZeneca, se empezó a aplicar a partir del 6 de mayo. En el carnet dice que usted regrese en 2 meses. ¿Va a regresar en 2 meses? Sí, va a regresar en 2 meses. Va a regresar ahora, a partir del 6 de julio. La Secretaría emitió un comunicado de que el intervalo se iba a ampliar hasta los 90 días. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un retraso en el envío de la vacuna de AstraZeneca. ¿Por qué se decidió aplicar toda la vacuna de AstraZeneca como primera dosis? Debido a que la fecha de vencimiento, o la aplicábamos como primera, o perdíamos no podíamos guardar la segunda dosis. Eso es importante, son aspectos técnicos, programáticos, que se manejan y que generalmente no se divulgan a la población, son aspectos programáticos internos de la Secretaría que tiene que tomar decisiones en este tema. El programa normó que el intervalo era 8 a 12 semanas, pero nos mandaron una vacuna que tenía una fecha de vencimiento corta, o la aplicábamos toda como primera y no podíamos guardarla. ¿Se está cumpliendo el esquema? Sí. ¿Las personas tienen una fecha de cita en el esquema? Sí. En esa fecha van a ir. Ahora hablemos de la vacuna de Pfizer. Se comenzó a aplicar ahora, el 21 de junio. Y el lineamiento que se le dio a los trabajadores de la salud es de la cita en 3 meses. De la cita en 3 meses. Pero ya el país se está comenzando a recibir las dosis de compras bilaterales. Por tanto, este es un proceso dinámico, no es estático. Ya tenemos el escenario de mayor acceso de Pfizer, podemos cumplir con el esquema de que regresen a sus 28 días. Con Sputnik es otro tema ya abordado, ya todos lo conocemos, la información la maneja toda la población. Y con Moderna están garantizadas la segunda dosis y a las personas que le está dando su kit en 28 días. No ha habido ningún error ahí técnico. Es un problema de disponibilidad de vacunas, de fecha de vencimiento de vacunas. Doctora Molina y doctor Valenzuela, a lo que yo me refiero, y entiendo y estaba consciente de que las primeras vacunas no daban, debido a su fecha de vencimiento, no daban la oportunidad de poderla guardar para una segunda dosis y tenerlo. En la de Sputnik, ya lo hemos explicado,
aquí tenemos a alguien sumamente preocupado porque le pusieron la vacuna, se va a pasar el tiempo y no sabe si se la van a poner o no se la van a poner, y el doctor Valenzuela dijo de que pueden haber efectos adversos, pueden haber algunas situaciones complicadas si se pone otra vacuna. Entonces, definitivamente con la Sputnik sí se cometió un error. O sea, eso lo tenemos que aceptar, porque aceptar es de humano, va a rectificar es de sabios. Ustedes están haciendo bien con la segunda parte de AstraZeneca, de Moderna, de todo, guardando las dosis cuando se pueda. No me gusta que haya una diferencia en las de AstraZeneca, que a una persona se la van a poner a los 2 meses y a otra se la van a poner a los 3. No debería de ser eso. Por otro lado, cuando yo voy a vacunarme al Seguro Social, si yo me he atendido en el Seguro Social todas mis enfermedades, aparece ahí, yo puedo hacer la cita, me aparece mi enfermedad y me voy y me vacuno. ¿Cómo se hace en la CESAL? En la CESAL tenemos un problema, porque si yo voy y les digo yo, miren, tengo 31 años, soy diabético, ¿cómo lo prueban? ¿Ok? Y si me dicen, me preguntan a mí, me preguntan, bueno, ¿y usted por qué viene y tiene 30 años? ¿O tiene 40? Ah, es que soy diabético. Entonces yo tengo que llevar una prueba de que soy diabético. ¿Qué puedo llevar yo? Una receta de un doctor, una certificación médica. Pero eso implica que la persona que esté yendo a la CESAL significa que no está en el Seguro Social. Significa que es una persona que no trabaja. Significa que es una persona que puede ser de un origen más pobre, que tenga problemas para ir a conseguir esa evidencia. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo sé que hay que corroborar. Yo me dedico a que tenemos que probar las cosas, definitivamente. Pero tenemos esa situación de que hay que ver cómo se hace para que pueda haber alguien que pueda dar fe o que pueda venir y determinar en el momento, sí, hombre, póngale la vacuna, porque le pueden tomar la presión, le pueden hacer una prueba de glucosa, alguna cosa que se pueda hacer para que la persona pueda optar por la vacuna si no lleva una receta de un médico, porque si no tiene que ir al médico o tiene que ir al centro de salud. En los municipios podría ser más fácil, porque ya conocen a las personas que están enfermas en los centros de salud, pero aquí en Tegucigalpa y en San Pedro Sula eso no se puede. Entonces, vuelvo y repito, no les estoy diciendo que están cometiendo errores, porque al principio lo dije, y yo a usted la felicito por todo lo que usted ha hecho en toda su vida, igual que al doctor Valenzuela. Lo que pasa es que siempre también hay que escuchar las oportunidades de mejora que podemos tener. Y aquí, doctora Berenice, usted sabe, es funcionaria pública, se expone a comentarios críticos también. Dice el doctor Walter Moncada, un colega suyo, la doctora Aida Berenice no habla con la verdad, dice, no tenemos vacunas porque no compraron a tiempo, solo han vacunado con algunas regaladas, vacunas compradas sin lo mínimo. Las estrategias son buenas, pero no hay suficientes vacunas. La doctora habla muy bonito, pero los resultados hablan por ella, no hay vacunas. Las vacunas compradas han sido mínimas. Ella parece que es muy efectiva, pero no hay vacunas. En la cuarta campaña no cumplieron con 95% porque quedaron 47,000 hondureños solo sin Sputnik. Bueno, son pensamientos de colegas suyos, de la ciudadanía en general, como Daniel Fortín sobre este asunto de la vacunación. Termino este segmento con usted, doctora Molina. Bien, sí, solo aclarar con el tema de los pacientes crónicos. Mire, los pacientes crónicos, el licenciado Fortín lo planteaba, el Seguro Social tiene la facilidad de que tiene toda una base de registro de sus afiliados, y para ellos es fácil identificar si usted es un paciente afiliado que acude y está registrado, es fácil. En el caso de la Secretaría de Salud, no hay un censo a nivel nacional de todas las personas con enfermedad crónica, sobre todo en las grandes ciudades, porque así como lo decía él, en los pueblos el personal de salud ya sabe quién es su paciente cardiópata, quién es su hipertenso, quién es su paciente diabético, eso lo maneja el personal. Y ¿por qué no podemos abrir, por las limitaciones de vacunas, no podemos abrir la vacunación a toda la población con enfermedades crónicas? Porque ya expliqué que de acuerdo a disponibilidad de la vacuna se van ampliando los grupos de enfermedades crónicas que se van a proteger, y no se está pidiendo certificación médica, se están pidiendo diferentes documentos
que sabemos que el personal, la población puede tener una constancia médica, se le pide también un carnet de cita del hospital donde va, recetas, y la mayoría de estos pacientes que llegan a estos sitios de vacunación no son rechazados si están dentro de la edad. Esto es importante, la mayoría de ellos no son rechazados. Y con lo que decía sobre las vacunas, licenciado Renato, quería que me permita presentar, yo no quiero hablar con comentarios, sino que con evidencia, con relación a los datos de las compras bilaterales del país. No sé si están visualizando la diapositiva. Sí, tenemos la gráfica. Entonces pueden observar que aquí están las vacunas donadas. Todas estas vacunas hasta aquí son donadas. Aquí están las cantidades y quiénes las han donado y en qué mes las han donado al país. ¿Y cuáles son las vacunas que se han comprado? Estas dos últimas líneas. La Secretaría de Salud, 6.000 dosis de Sputnik en abril, 40.000 dosis de Sputnik en mayo, 59.670 dosis de Pfizer en junio, para un total de 105.670 dosis compradas y 177.840 que llegan en el mes de julio. El día de hoy llega un segundo embarque de Pfizer. Y estas son las compras que ha realizado el Instituto Hondureño de Seguridad Social, 408.000. Si usted suma esto, es el dato que yo le he dado antes de mostrar esta diapositiva. Estas son compras bilaterales del gobierno de Honduras. Por tanto, ese es el dato correcto. No le estamos faltando a la verdad al pueblo hondureño, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No, doctora. Entonces, esa es la información. Pero las del Seguro Social las compró el patrono y el trabajador. No, claro, el patrono y el trabajador. Yo aquí creo, Renato, que lo importante es que las vacunas no importa que sean donadas. No, al final. Están teniendo acceso. Al final son vacunas que están llegando a los grupos priorizados. A nosotros no nos interesa que sean compradas, prestadas, regaladas. Lo importante es que estamos teniendo vacunas, no en la cantidad que quisiéramos, para proteger a los grupos en riesgo. Pero que esperamos que esto mejore. ¿Cuántas vacunas aplican diariamente en todo el país, el promedio? El promedio varía de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. Ahora digamos que en la cuarta campaña se aplicaban un promedio de 30.000 a 35.000 dosis diarias. ¿Diarias? Bueno, no, dependiendo del grupo en riesgo que se está vacunando, porque es que eso varía. No es lo mismo vacunar diversos grupos esenciales que estar vacunando grupos grandes como mayores de 60 años o pacientes con comorbilidades. Es el caso de los niños con discapacidad. Ha sido lento, a pesar que la vacuna está disponible. No hemos logrado llegar al 95% de los niños o de la población con discapacidad, porque tienen dificultades para movilizarlos y ahí hay que buscar otras estrategias de cómo llevarle la vacunación a aquellos que no se pueden movilizar. Pero sí han logrado vacunar promedio diariamente hasta 30.000 personas en todo el país. Hay días que se ha podido vacunar hasta 30.000, 35.000 personas a nivel nacional en la cuarta campaña. Te lo pregunto no todos los días, pero algún día. Te lo pregunto porque me dice el abogado Raúl Chactur. Buenos días, yo sugiero que primero tengan las vacunas y después soliciten asesoría a El Salvador. Ellos vacunan más de 10.000 personas diarias y ahora van a aumentar a 50.000. Esa es la campaña de vacunación. Bueno, pero Raúl, mira, yo no había preguntado este dato. Honduras ha logrado vacunar hasta 30.000 diarios. No, pero Renato, hay que ser sincero. O sea, la cantidad de vacunas que se están aplicando diarias, está bien el número, porque está dentro del rango con las vacunas que tenemos en este momento. Si tuviéramos más vacunas, yo estoy seguro que haríamos una capacidad mayor. Eso no le pongo duda. Yo creo que las personas tendrían más capacidad para ponerla más rápido, se ha ido aprendiendo un poquito sobre la marcha. Como lo dijo la doctora Molina al principio, esta es una campaña de vacunación distinta a la que hemos tenido las otras, pero la experiencia previa ayuda mucho. Así es. A mí, y tienen razón, o sea, no importa de dónde vengan las vacunas, lo importante es tener las vacunas.
si nos regalaran ahorita, nos dijera Estados Unidos, mire, le regalo 8 millones de vacunas, pues bienvenido sea, se nos acabó el problema. Mira, esta pregunta que nos hace la licenciada María Elena Mondragón se la pueden estar haciendo mucho, doctora. ¿Será posible que pongan en la pantalla la fecha de la segunda dosis de la AstraZeneca, ya que les adelantaron la fecha que tenían programada en el carnet? Repitamos esta información, doctora Molina. Sí, la segunda dosis de AstraZeneca. Sí, no sea, la fecha que usted tiene que ir a aplicarse la vacuna de AstraZeneca es la fecha que está indicada en su carnet. Lo que hubo fue un comunicado que se prolongaba hasta dentro de 3 meses, pero ya se les ha informado, la fecha que usted tiene que ir es la fecha que tiene en su carnet. Si su carnet dice que tiene que ir el 10 de julio, se tiene que ir al mismo sitio el 10 de julio. ¿Y por qué al mismo sitio, me preguntan aquí? ¿Y por qué al mismo lugar que se puso uno si la segunda dosis no importa dónde sea con tal uno presenta el carnet de vacunación? Es porque la estrategia que han utilizado las regiones sanitarias, sobre todo las metropolitanas, que son las más grandes, es concentrar la vacunación debido a que los espacios que hay en los establecimientos de salud, en la red de servicios, son espacios pequeños, reducidos. Las salas de vacunas son ambientes muy pequeños y no permite el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, sobre todo el distanciamiento físico. Es por eso que se han identificado puestos fijos de a pie y puestos móviles, y que consideramos que es más fácil para la población saber que ahí donde se puso su primera dosis puede regresar por su segunda dosis en la fecha que le indicaron en el carnet. Esa es la consideración que se ha hecho. Brevemente, la presidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Intibucá, Jessica Zamora, está en comunicación con Frente a Frente. Jessica, buenos días. Buenos días a todos, gracias por este espacio. Quisiera, por favor, antes que nada, quiero poner en conocimiento de ustedes que el día de ayer, a raíz del comunicado que hizo Salud la semana pasada con respecto a los grupos prioritarios para inocularse, desde ayer en adelante, hicimos una solicitud tanto al ministro Madero como a la ministra Flores. ¿En qué sentido? Quiero poner en contexto esto, doctora Berenice. Quiero explicarles este tema. Evidentemente, ustedes acaban de comentar que, por ejemplo, con el tema de los privados de libertad, ellos tienen mucho contacto con sus familiares, visitas, etcétera. Igualmente el resto de grupos que están aquí priorizados. Sin embargo, quiero poner en contexto la siguiente situación, doctora, y quiero comentarles eso. Miren, Intibucá tiene una población de alrededor de 280,000 habitantes. De estos, fuera de lo que es el sector gubernamental, el área bancaria, apenas entre 4 y 5 comercios cotizan el Seguro Social. Es decir, que con el Seguro Social apenas 5 empresas se van a vacunar de lo que es el área de comercio normal de la zona, propio de la zona. ¿Y esto por qué? Porque aquí en Intibucá no tenemos una clínica del Seguro Social. Aquí cada uno de nosotros, cuando un empleado sufre un accidente, tenemos que costearnos el llevarlo inmediatamente a una clínica privada y darle los servicios necesarios. Entonces, ¿qué sucede? Estamos totalmente en la necesidad de que el gobierno nos atienda con este tema. Quiero poner en contexto la siguiente situación, doctora, porque la solicitud va en el sentido de que incluyan otros rubros en esta jornada de vacunación. Quiero explicar esto. Tenemos rubros, doctora, donde se atienden 1.500 negocios diarios. ¿Qué tipo de rubros? Distribuidores de refrescos, distribuidores de agua purificada, distribuidores de pan, distribuidores de huevos. Entonces, ¿entendemos lo que significa que esta gente visite 1.500 negocios diarios? Tenemos rubros, doctora, por ejemplo, cafés. Según las estadísticas, estos negocios venden 500 cafés diarios. Estamos hablando de 500 personas diarias con que estos empleados tienen contacto directo. Hablemos de otros rubros, Taya. Le voy a poner el tema de ferreterías. ¿Usted se imagina una ferretería que tenga en su nómina mensual alrededor de 180 empleados? ¿Qué cantidad de gente atiende esta ferretería, doctora? Porque ningún empresario va a tener en su nómina 180 empleados si no hay movimiento en cuanto a la distribución de productos. Solamente estoy haciendo algunos pequeños ejemplos de cómo está la situación del comercio acá. El tema de la papa también.
Esta área es un área, ¿me entiende?, que se le debe haber dado también prioridad a estos rubros. Entonces, mire, nosotros no estamos en contra de que se vacune, todo el mundo tiene que vacunarse porque es un derecho inherente, o sea, todos tenemos derecho. ¿Cuál es el tema aquí? El tema aquí que estamos en el momento de reactivar la economía del país. A nosotros nos preocupa mucho este tema. Entonces, ¿qué solicitamos? Muy respetuosamente solicitamos que por favor vean esta situación que les estamos planteando, que la consideren, que nos incluyan. El día de ayer, la ministra Flores muy amablemente me decía que podíamos involucrar a nuestros empleados que tuvieran de 50 años en adelante y que me comunicara con el director de la Regional de Salud y le dijera lo que había hablado con ella vía chat. Pero ¿qué sucede, doctora? Sucede que aquí nuestra población, nuestros empleados son jóvenes. Son muy pocos, es muy poca la gente que tiene esa edad que trabaje todavía. O sea, para nosotros toda nuestra población laboral es joven. Queda planteada la inquietud, Jessica, a la doctora Ira Berenice Molina. Licenciado Renato, decirle a la licenciada Jessica que claro, sí entendemos y comprendemos lo que plantea, pero el tema, volvemos al mismo problema, el problema es de disponibilidad de vacunas, pero es una línea, yo quiero plantearle, ya está definida, así como reactivación turística fue definida como apoyo a la reapertura de docentes, que está en proceso, con la vacunación de más de 20,000 docentes por la Secretaría de Salud y 20,000 por el Seguro Social. El siguiente rubro que va a ser considerado es el tema de reactivación económica. Y en esa línea estamos, esperamos que en las próximas campañas se inicie la vacunación de estos grupos no asegurados. Me dice, mire cómo son las cosas, doctora, ya estamos sobre el tiempo, ya metidos en el otro programa. Buen día, me dice la señorita Nolvia Arias. Ayúdeme, no entiendo con esto de las fechas, dice. La doctora Molina dice, si su carnet dice tal fecha, esa es la fecha que tiene que ir. Por ejemplo, mi carnet dice 25 de mayo y 2 dosis 20 de agosto. Entonces, ¿qué día tendré que ir por mi segunda dosis? 20 de agosto. ¿Qué vacuna es? Renato, hay que preguntarle qué vacuna es. Si se supone adelantaron un mes. Escríbeme rapidito, Nolvia, ¿qué vacuna es? ¿AstraZeneca, Nolvia? Dime rapidito para que tenga la respuesta rápido. Bueno, voy a la pausa y después le explico a Nolvia la situación que tiene. Y doctor, lo otro, aquí resumo muchas preguntas que nos llegan. Si definitivamente en el escenario, en el peor de los escenarios, la Sputnik no llega en 3 meses, ¿en qué momento, después de haberme aplicado la Sputnik, puedo optar por ponerme otra vacuna, la primera dosis? Después de la pausa me responde también brevemente el doctor Renato Valenzuela. Ok, vamos con el doctor Valenzuela en este momento. Es que este asunto del Sputnik, a la gente que se la aplicó, nos tiene preocupados, correcto. Me dice Denia Cruz, pregúntele en cuántos meses se debe poner otro esquema. ¿Cuál es tu vacuna? ¿Qué vacuna te pusiste? Ah, la AstraZeneca, la del Seguro Social. ¿Es la de AstraZeneca, doctora? Sí, entonces la del Seguro Social es correcto, tiene que ir en la fecha. Yo explicaba que el intervalo que normó el programa fue de 8 a 12 semanas, o sea, 2 a 3 meses. Sí. El seguro optó por el intervalo de 3 meses y la Secretaría de Salud por el intervalo de 2 meses. Así que si es del Seguro Social, tiene que ir en la fecha que indique el comprobante que le dieron. Ok. Me dice Denia Cruz, pregúntele a Renato Valenzuela. Creo que ya es momento, no, esto es de hoy. ¿En cuántos meses se debe poner otro esquema? Las Sputnik, es mentira, Renato, no van a venir, dice, bueno, no. Los tiempos de efectividad bajan. A mí me han dicho que podemos iniciar otro esquema completo en las fechas. Aprovecha el doctor Valenzuela. Alguna solución nos deben dar. Si se maneja el escenario más pesimista, que no vienen las Sputnik. ¿Sí? Para Rusia. ¿Cuándo deberíamos ponernos otro esquema? Ok, no tiene que ponerse ningún otro esquema. Los estudios
pequeños que hay actualmente han demostrado que con otro tipo de vacuna que está todavía en experimentación da excelente resultado, pero no sería iniciar un nuevo esquema, sino que completar el esquema que ya inició. ¿Cuál es el esquema que ya inició? El esquema de la Sputnik. Y la que le pondríamos sería la segunda dosis, que no sería Sputnik, pero que sí sería vacuna anti-COVID y que le daría efectividad. Está demostrado que todas estas vacunas que hemos hablado, entre más tiempo pasa, tienen mejor nivel de anticuerpos. Eso está demostrado. Lo que pasa que en una pandemia lo ideal es vacunar lo más pronto posible al mayor número de personas, situación que no se da en el país, por lo que ya dijo la doctora Ida Berenice Molina. Y para terminar, ¿verdad?, en relación a lo que dijo don Daniel Fortín, el grave error, yo no quiero quedar con esa carga ante el pueblo hondureño, porque el Consejo de Expertos que dirijo en vacunas no cometió ningún error. Le preguntaría a él, ¿hubiera guardado las 40,000 dosis de Sputnik usted si tenía la promesa del gobierno que le iban a mandar la segunda? Por eso dimos la orden, aplíquese la Sputnik, que era mejor tener a 40,000 hondureños, que al final fueron 44,000, parcialmente vacunados, a tener 40,000 frascos guardados en el refrigerador. Pero yo le hago la pregunta directa a don Daniel, ya que él lo dijo. ¿Las hubiera guardado usted, don Daniel? Ya que me pregunta, doctor, mi respuesta categórica es sí las hubiera guardado. Si no tuvieran fecha de vencimiento y estaban dentro del tiempo para aplicarle la segunda dosis, las hubiera guardado para garantizar tener la segunda dosis para esos pacientes. En el caso de que la vacuna se pueda perder, pero sea una vacuna un poco más fácil de poder conseguir y que la fecha de caducidad se vaya a perder, pues las aplicaría todas. Pero si no se van a vencer, las hubiera dejado guardadas. Yo no estoy diciendo que eso es un error terrible, pero aquí tenemos una persona preocupada. Hubiera aguantado usted al público señalándolo porque dejó perder 40,000 dosis de vacunas. No, permítame, es que usted me está diciendo de que si hubiera guardado la segunda dosis. Es que estaban a punto de vencerse. No le estoy diciendo eso, me está escuchando mal, no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que nos llegó la primera dosis, que no teníamos seguridad cuando venía la segunda, que ¿qué hacíamos? La guardábamos, estaría guardada la primera dosis, o la aplicábamos. No. Mejor aplicarla, que es lo correcto que hicimos. Usted no, ¿verdad? Usted no. Entonces, si la hubiéramos guardado, si la hubiéramos guardado, como usted dice, esas vacunas se hubieran perdido. ¿Y quiénes hubiéramos sido los señalados? Nosotros. Una pregunta, ¿por qué se hubieran perdido? Que dejamos perder la vacuna. No, ¿por qué se hubieran perdido? Porque tenían fecha de vencimiento. Ah, bueno, porque tenían fecha de vencimiento. Permítame. Ninguna vacuna de las que nos mandan. Están hablando el mismo lenguaje. Están hablando el mismo lenguaje. Adelante, doctor, están hablando el mismo lenguaje. Sí, yo lo que les quería decir, claro, mire, hay que reconocer, cuando recibimos el componente 1, había un compromiso de la Federación Rusa de enviar en 2 semanas el componente 2. Eso debe saberlo la población hondureña. Y lastimosamente ellos tuvieron un problema y siguen teniendo un problema de producción de la vacuna y aún a la fecha no nos han enviado el componente 2. ¿El gobierno ha estado de brazos cruzados? No, ¿verdad? No. Hay cualquier cantidad de notas desde el ámbito diplomático y desde el ámbito administrativo para exigirle a la Federación Rusa que cumpla con el envío del componente 2. Esas gestiones se están haciendo de parte del gobierno, de parte de la ministra de Salud, porque yo quiero aclarar, las instancias responsables de la compra no es el programa ampliado de inmunización. Nosotros no compramos vacunas, nosotros somos un ente rector normativo y esta es una tarea que tiene asignada la secretaria de Estado en el despacho de salud, el secretario de Finanzas y el secretario de Relaciones Exteriores. Entonces, ellos son las instancias gubernamentales que están haciendo y deben continuar haciendo todas las gestiones pertinentes para asegurar la llegada del componente 2 al país. La última y decirle a la población, estamos dentro del tiempo.
Doctora, disculpe, fue una interrupción ahí de manera involuntaria. 30 segundos para concluir con el mensaje que estaba terminando de socializar con la gente. Decirle a la población que estamos conscientes de todas esas 40.000 personas, porque son 40.000 personas que fueron vacunadas con la vacuna de Sputnik en 4 regiones sanitarias. En la metropolitana del Distrito Central se aplicaron más de 33.000 dosis, San Pedro Sula, Valle y Choluteca. En este momento estamos a la espera del componente 2, aún no tenemos una fecha, sin embargo el Consejo Consultivo de Inmunizaciones está de manera permanente haciendo revisión de toda la evidencia científica mundial para dar una respuesta. Muchas gracias, doctora. Doctor Valenzuela, y aquellos que compraron esas 47.000 dosis de Sputnik, sabiendo que se iban a vencer pronto, cometieron un error, ¿verdad? En eso sí coincidimos. No, coincidimos en muchas cosas. Y en esta creo que debemos coincidir. Los que compraron las 47.000 dosis a punto de vencerse de Sputnik cometieron un error. La vacuna de Sputnik no tenía fecha de vencimiento inmediato. Había que aplicarla, pero no tenía fecha tampoco tan larga, pero tampoco era inmediata. Entonces se debió dejar la mitad para la segunda dosis o la de... Correcto, es que el componente de refuerzo es diferente. Que hubieran venido las dos al mismo tiempo. Sí, es que ese es el problema. La primera dosis es un componente y la segunda es otro componente. Hubieran